A ver. Muy buena noche con todos. Bienvenidos a esta octava charla de, de los exalumnos del Colegio San Benito de Huaraz. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un amigo de muchísimos años. Él es el doctor Jorge Vela Rodríguez. Él es médico cirujano, graduado en la Universidad Nacional de San Marcos. Él tiene la especialidad de pediatría. Ha sido médico pediatra del Hospital Loaiza durante muchos años. También tiene una maestría en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En la actualidad es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porras y médico de la Unidad de Medicina de la Universidad también San Martín de Porras. Jorge Vela es un amigo de muchos años, como repito. Siempre hemos tenido una afición muy importante sobre las ciencias, especialmente la física. Lector empedernido, deportista, y yo me parece que es un honor tenerlo en este momento con todos nosotros. Dejo al doctor Jorge Vela para que pueda dar su charla. Adelante, Jorge, bienvenido. Buenas noches, estimados amigos. Es una dificultad el que no pueda observar quien me observa. Leandro dice, es un amigo de muchos años, porque en bastantes años nos conocemos, pero también tenemos muchos años. Entre los dos llegamos casi si- más de 150 años. Pero es una alegría volver a encontrarnos, volver a Has encontrarnos. exagerado. Soy pediatra. Ahora trabajo en la coordinación académica de la Universidad San Martín. Estoy coordinando las asignaturas de medicina del octavo ciclo hasta el séptimo ciclo sexto ciclo es básicas y a partir del séptimo es clínica. Ahí nos encargamos de 22 asignaturas. Todo lo que significa subir a las aulas, bajar, preparar preguntas, evaluar. Y entonces hemos tenido que ir poco a poco aprendiendo a aprender. La charla que les voy a dar es esta que está aquí. ¿Cuál es la inteligencia ejecutiva? Es la que el ser humano utiliza para aprender. Pueden, por favor, si necesitan, interrumpirme. El diálogo es muy importante. Hay 4 formas de empezar un aprendizaje. La primera es prestando atención porque tienes interés o te has sentido asombrado de lo que están hablando y entonces trata de más o menos comprender lo que están diciendo. Si algo no les parece, por favor, el diálogo o el di algo es muy importante. La participación de ustedes me interesaría mucho. Leandro va a manejar el Facebook y me va a dar las preguntas que ustedes hagan. El primer pilar del aprendizaje es que todos presten atención. Es tan importante que aunque estés usando las cosas, estés participando, estés presente, si no prestas atención, no sirve de nada. Yo les pregunto a ustedes, ¿conocen los billetes de 10 y de 20 soles? ¿Podrían dibujarme alguno de ustedes un billete? Yo estoy seguro que Leandro va a decir, sí, yo puedo, No, al contrario, yo digo no, porque porque, porque en eso, alguna vez lo he nunca, mirado, pero nunca me he memorizado. nunca te has fijado o te has puesto a pensar en la cara de quien está ahí. En la de 20 soles está nuestra famosa chabuca. Y entonces, igual puede pasar en un salón de clase. Si el alumno no presta atención, que es el primer paso, el primer pilar del aprender a aprender, no llega, no llega, no logra, más aún ahora que tenemos tantos distractores, tantas cosas para hacer,
durante el ejercicio del aprendizaje. La segunda cosa ejecutiva es que aprendamos a manejar nuestros errores. Cuando el niño se equivoca, recibe información de su equivocación y trata de compensarlo. Más aún si lo que está haciendo es jugar. El niño no juega para divertirse, juega para aprender y ser campeón mundial. Trata de lograr el éxito, ser el campeón de los juegos, más ahora que hay videojuegos. Entonces, el manejo del error es muy importante. La información que recibimos a través del error es muy importante. No, por eso no debemos criticar el error. Igual que en medicina, el docente es un maestro y lo primero que debe entender es primum non nocere, no le hagas daño, porque diciéndole que él no puede, que él no sabe, lo torna ineficaz y sus palabras se vuelven una profecía. Al contrario, debe manejar el error, debe manejar el error. Tomás Alva Edison dijo, no me equivoqué 900 veces, aprendí 901 maneras de hacer un foco. Así que manejemos el error como debe ser, como debe de ser. El tercer pilar del aprender a aprender es la memoria. Nuestras computadoras trabajan con una memoria que no desaparece. Ustedes le colocan información y ellos lo guardan para siempre, hasta que la borren. Nosotros no. Trabajamos con una memoria de trabajo de corto plazo y en pocas horas la olvidamos todo. Erasmo de Rotterdam en 1611 ya nos había dicho, el colmo de la estupidez o de la estulticia, que es lo que él escribió, es aprender algo que en 2 días vas a olvidar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la memoria de trabajo no nos sirve más que para reconocer y predecir. Se llama provider, es decir, ver, ¿sí? Y elegir más allá de lo evidente. Hacer algo que en nuestro provecho esté más allá de lo que el estímulo nos ha proporcionado, lo cual no sucede en el animal. El animal recibe el estímulo, tiene un deseo y lo satisface porque tiene respuestas predeterminadas. Su inteligencia no es ejecutiva, su inteligencia es generadora de respuestas. Primera diferencia, primera diferencia. La memoria que nosotros utilizamos para aprender en el constructivismo, Piaget, Vygotsky, Ausubel, lo consideran como una ventaja única en el ser humano. Tenemos una forma de aprender que está basada en lo que ya tenemos en nuestras redes por defecto. En la corteza cerebral tenemos la recepción de ondas beta y ondas alfa y estamos recibiendo estímulos sensoriales tan igual como los animales, pero nosotros elegimos de esa corriente, elegimos lo que necesitamos y elegimos, seleccionamos. Hay 7E, 7E que usamos aquí. Una, encontramos el dato en la percepción de nuestro entorno, en la observación normal, encontramos el dato. Dos, ¿sí? Elegimos la información. Elegimos la información significativa. Eso se llama evidencia, que ya la habíamos observado y que ahora la reutilizamos porque la extraemos de nuestra experiencia, de nuestra creencia, de nuestra certeza de lo incierto, de nuestra fe, en que eso funciona. La tercera E es que estructuramos esta información, la arreglamos para que pueda ser comprendida, entendida. Luego la explicamos, luego la enseñamos. Eso se llama, ahora lo vamos a ir a ver en son 20 diapositivas, 15, 20 diapositivas nada más,
luego la explicamos, docendo dicimus, enseñando, también aprendemos. Luego ejecutamos lo que la información significativa nos ha brindado y finalmente evaluamos. Eso se llama metacognición. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una capacidad en potencia, es decir, debemos convertirla en un skill, en una habilidad, en una destreza, debemos convertirla en acto. Por eso es que nuestras destrezas son en acto y las evaluamos las competencias en 3 niveles. Saber, saber hacer, ¿sí? Y saber ser. Es decir, actitudinal, cognitivo y procedimental. En esos 3 niveles evaluamos si la capacidad que corresponde a esa competencia la hemos puesto en acto. Porque podemos tener un carro de último modelo, pero si no sabemos utilizarlo, lo vamos a desperdiciar. La capacidad en potencia debemos convertirla en acto, en competencia. Por eso es que todos los diseños de aprendizaje, absolutamente todos, se le llama award design, parten de establecer cuál es la competencia que necesito. Si yo estoy enseñando, ¿sí?, cirugía a un estudiante, yo no le voy a enseñar qué es el apéndice, dime la enterocolitis, etcétera. Yo le voy a enseñar un razonamiento clínico, un pensamiento sistémico, algo que le sirva como conocimiento. Lean ahí, como un conocimiento. Ahora vamos a ver qué es el conocimiento. Lean ahí, lean. Cuando les presente, a veces hay muchas palabras, léanlas. Si tienen algún problema, me avisan. Lo podemos desarrollar, como ustedes quieran. Aprender es a adquirir, retener y recuperar. Eso lo hace en la máquina, ¿sabes? La máquina aprende, adquiere, retiene y luego recupera. Pero nosotros lo hacemos de 3 niveles diferentes. Uno, reconociendo lo que está a nuestro alrededor. Yo sé qué es una pelota. Eso se llama affordance, es decir, la usabilidad intuitiva de todas las formas que me rodean. ¿Ok? La computadora también. Bandidos son. La inteligencia artificial puede establecer patrones de reconocimiento de imágenes y le gana al radiólogo. De reconocimiento de lesiones y le gana al dermatólogo. De reconocimiento de pruebas de laboratorio y le gana al laboratorista clínico. De reconocimiento de lesiones anatomopatológicas y le gana al patólogo. Pero nosotros tenemos la capacidad que podemos y debemos convertir en competencia de articular todos estos procesos haciendo algo que está en una zona especial de nuestro cerebro y que no tienen los animales, el hipocampo. Ahí, en ese lugarcito, tenemos neuronas. Yo tengo una neurona especial, específica, que se llama Leandro. Y yo tengo las abstracciones que necesito para reconocerlo. Y en cuanto veo sus lentes, digo, en mi amígdala del cerebro, a través de un neurotransmisor que se llama dopamina y que me hace sentir bien, digo, Leandro. Luego este neurotransmisor se traslada a la corteza prefrontal, donde se analiza si es Leandro. No solamente sus abstracciones, sino también sus ejecuciones. Y luego de ahí pasa al tálamo, donde está la memoria de largo plazo, y todas estas redes interiores comienzan a gritar, Leandro, Leandro. Todas las redes, por defecto, debajo de la corteza cerebral, se estructuran para que yo pueda reconocer todos los aspectos cuando me encuentro con mi amigo Leandro. ¿Entienden? Entonces no es pues la
El animal puede comprender conceptos, pero no elige. Nosotros elegimos. Pero Jorge, una Ah, pregunta. dime. Este, el ser humano mencionas que actúa con inteligencia, ¿correcto? Sí, El animal yo creo que actúa por instinto, no por pero inteligencia. también es una inteligencia generadora. Eh, Intelligere El, significa el, ir el hacia animal, afuera. ya, pero el animal su respuesta es instantánea, porque Sí, el instinto es así, sí. responde. En cambio, la inteligencia implica un análisis, lo que tú has explicado. Sí, ahora lo voy a explicar mejor, pero qué bueno, ¿ah? Qué bueno. Ha dado en el clavo, Leo. Ok, Bien, 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 ya tiene no. razón. Ambas inteligencias, la generadora de respuestas automáticas, también la podemos tener nosotros. No, nosotros automatizamos. Cuando tú manejas un automóvil, no estás pensando en los cambios, no estás pensando en la... Simplemente lo manejas. Eso también es automático. Ya tienes una respuesta ahí, pero no es instintiva. ¿Ok? Se diferencia. Porque eliges ad libitum, ¿sí? Lo que vas a Ya. hacer. Mira, el conocimiento que nosotros adquirimos con la inteligencia, el ser con, podemos trasladarlo a diferentes conceptos. Por ejemplo, la dispersión de la luz. Por ejemplo, hablábamos con Leandro sobre la matemática de Paul Dirac, el cálculo infinitesimal en Isaac Newton, la teoría de los templetes en Max Planck. Todos esos son diferentes contextos, ¿sí? De un aspecto de la física cuántica. Y entonces, eso podemos hacer nosotros. Debe ser funcional, coherente con lo que estamos observando, más o menos, ¿ya? Porque muchas de las evoluciones de la ciencia han sido contradicciones. Pero cuidado, ¿ah? Estamos hablando de paradojas, ¿sí? Que han tenido buenos resultados, no de paradojas imposibles de resolver. Por ejemplo, lo que decía Epiménides, decía, los cretenses son mentirosos. Y uno dice, si tú eres cretense, entonces lo que ha dicho es mentira. Y si él lo que ha dicho es mentira, entonces los cretenses no son mentirosos. ¿Me entiendes? Estamos hablando de otro tipo de paradojas estructurales. Debe ser productivo. Ahora vamos a ver cómo es que el conocimiento es productivo. A las 30 horas que la niña nace, a las 30 horas, mira a su mamá que le va a dar de lactar, entreabre sus labios, dilata sus pupilas, enrojece sus mejillas y reconoce el gesto de la mamá y lo graba para siempre. Bueno, eso lo hacen los hombrecitos a las 60 horas. Es porque la mujercita tiene un, una hormona que es la dopamina, un neurotransmisor, y la oxitocina que permite la asociación. No lo tiene pues tan así el hombrecito. Y debe ser consistente, basado en evidencias, que es una información significativa. No todas las informaciones significan algo, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Tenemos en el Internet información hasta una jungla de información que hay que saber escoger. Hay que saber escoger. Y entonces, cuando este conocimiento se aplica, se produce un bucle ascendente, gigantesco avance que coincidió con la aparición del lenguaje hace cerca de 70.000 años. Increíble, ¿no? Encontraron los paleontólogos un resto de un homínido, un Paranthropus, que tenía el cromosoma 2 pegadito, porque había obtenido un proceso que se llama lisogénesis, en el cual, había comenzado a desarrollarse la zona, el área de 4 de Broca, del lenguaje. Y luego tras esto, tras el lenguaje, vino el desarrollo exponencial de la corteza prefrontal y finalmente la abstracción del hipocampo. Nosotros no almacenamos memoria como las computadoras.
de ninguna manera. Hay una obra de Jorge Luis Borges que habla de Funes el Memorioso. Recordaba todo, las ramas y todo lo demás de un árbol. Y a la semana de tener este proceso, después de haber tenido una caída y obtenido esta capacidad, ya no quería salir a la calle. Recordaba todo. Entonces no podríamos trabajar, vivir con esta información tan enorme. No podríamos. Por eso es que nos sirve solamente la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo para predecir lo que va a pasar, para establecer el orden de las cosas y poder elegir. Ya les hablé de las 7. ¿Somos la única especie que educa a nuestros hijos? Sí, sí. Nuestros niños nacen por la bipedestación, nuestros niños nacen demasiado cabezones y no salen con facilidad. Por eso es que hay un límite y tiene que seguir aprendiendo luego de nacer. Los animalitos nacen y tan pronto nacen ya están con sus improntas realizadas. ¿Ok? Eso es importante. Miren lo que dice ahí. El alumno siempre debe aprender más de lo que el docente le pueda enseñar. Dice, el maestro esperaba a su alumno y él no llegaba. Llegó tarde. ¿Y qué pasó? Le dice. Maestro, hubo una inundación. Ya. ¿Y cómo pasaste? Yo recordé sus palabras, maestro. Me puse sobre el agua y caminé hacia aquí. El maestro, incrédulo, fue al río, pisó el agua y se hundió. Y entonces dijo, pucha, mi alumno me ha superado. Estoy orgulloso de eso. Eso es lo que nosotros debemos buscar. El orgullo de sentir que nuestros alumnos nos han superado. Hay que propiciar eso. No, yo escuchaba alguna vez, ¿te acuerdas, Leandro? No, no puedo ponerle 20, 20 solo tengo yo. No, no, prueba. Cuando nuestros alumnos ingresan a cualquier asignatura, le hacemos una prueba de entrada para saber qué saben de la asignatura. Luego les hacemos una evaluación formativa que no tiene calificación. Cuando el niño se equivoca, recoge información de lo que ha estado haciendo, a veces dolorosa, pero cuando nosotros calificamos con las evaluaciones sumativas, no les damos información. Les decimos solamente, eres bruto. ¿Entienden? Entonces, debemos ayudarlos a salir adelante. El aprendizaje no es que ellos van a recibirlo todo, es germinativo. El aprendizaje debe continuar con el asombro del chico. Miren esto, 30 horas de nacida, sigue la mirada de su madre, mira donde ella mira, sigue la indicación de su dedo, atiende a lo que el dedo señala. Qué genio, por Dios, qué genio. Esto es la voz de la conciencia. Nuestra madre nos va hablando en diferentes idiomas a veces, ¿ah? No solamente en castellano, inglés, italiano, chino. La cuestión es que esto vaya acompañado de gestos y realizaciones. Y entonces el niño va a aprender a hablar eso. Va a aprender varios idiomas a la vez. Hay que estimularlo. Pronto el niño va a trabajar con la voz de su conciencia. Pronto van a notar ustedes que cuando nuestros alumnos van haciendo algo, van como cantando. 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 3 por 2, 6. Y entonces ahí debemos aprovechar para colocarles preguntas que los asombren, preguntas que los desafíen, preguntas que los reten, cuyas respuestas no deben contestarlas, deben propiciar nuevas preguntas. Por ejemplo, la noche, ¿por qué es negra? ¿Porque el sol se da la vuelta, la tierra se da la vuelta? No. Y el sol está en un brazo de la galaxia de la Vía Láctea y tenemos
un cúmulo de galaxias que viajan hacia el cúmulo de Virgo. ¿Y dónde están los 100.000 millones de soles? ¿Dónde está esa luz? ¿Por qué no sé? ¿Por qué el espacio es oscuro, negro? Entonces la respuesta no es porque la Tierra se da la vuelta. ¿Entienden? No es tan fácil. Debemos aprender a estimular la pregunta. Acuérdense que el niño juega para aprender, no para divertirse únicamente. Quiere, acepta y reta para que pueda él decir lo que es. Déjenlo, déjenlo que diga, déjenlo que hable, pregúntenle más, plantéele nuevas formas de ver la realidad. Este es el pensamiento. Aquí les tengo que hablar de los neuromitos. A veces decimos, no, 10% de mi cerebro nomás lo utilizo. Falso, falso. Se enciende todo. No, que el cerebro derecho es para esto y el izquierdo es para lo otro. Falso. Que los hombres saben más matemáticas. Falso. Que tenemos estilos de aprendizaje. Falso. Falso. Son neuromitos. Está demostrado en la neurodidáctica que nuestro cerebro es un totus tus. Totus tus. Todos nosotros somos parte. No sé si ustedes sabrán, hay un árbol que se llama acacia, ¿ok? La acacia, en el bosque solo hay una, dos, no hay más, en cada bosque. La acacia, cuando llegan los depredadores, los mamíferos que van a comer sus ramas, esto, comienza a producir ácido tánico. Pero cuando los depredadores son una manada y la van a destruir, en 100 kilómetros a la redonda, 100, todas las acacias producen ácido tánico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le llaman en física cuántica entanglement. Es algo que ocurre con nuestros niños al momento de nacer, cuando le ponen en la barriga al niño a la mamá, ocurre ese entrelazamiento. Carl Jung le llamaba sincronismo. Por eso es que mi mamá sabe cuando estoy preocupado y me llama y me dice, ayer, hijito, ¿qué pasó? ¿Por qué, mamá? Bueno, me parece. Y sí, le acierta. Eso se llama entanglement. Entanglement. Esta es la diferencia, Leandro, entre la inteligencia animal y la inteligencia humana. El animal puede hacerlo. Incluso cuando es domesticado, responde coherentemente. Puede incluso hasta sumar pequeñas cantidades. Tú pones en un acuario unos pececitos y en el otro acuario pones unos cuantos nomás y en el otro pones muchos más, un acuario más grande, los pececitos siempre van a estar del lado donde hay mayor cantidad. Se sienten más protegidos. Saben las cantidades. El niño también. Desde los 6 meses ya sabe contar. Sabe cuánto es que la mamá le diga que esto está aquí o esto está allá. Eso lo sabe. Acá hay diferencia entre las sociedades que genera tan estructuradas, las hormigas, por ejemplo, las abejas y el ser humano. Nosotros tenemos depositado, ojalá, en cada uno de los miembros de nuestras sociedades, en cada uno, el poder del cambio, el poder de ser. Eso se llama democracia. Democracia. Erasmo de Rotterdam también, en Elogio a la locura, habla de la libertad absoluta, ¿sí? Al tormento absoluto. Es lo que pasó con Stalin, por ejemplo. Nosotros tomamos decisiones deliberadas y eso habla de nuestro libre albedrío. Cuidado, eso hay que discutirlo. En algún momento debemos conversar lo que implica el libre albedrío. Sí.
La conciencia que fluye se llama acuity. La conciencia que tiene usabilidad, asequibilidad, solucionabilidad se llama affordance. La conciencia que llega a entender lo que es y cae en el, ajá, ya me di cuenta. Eso se llama eureka, ese eurisca, ¿sí? Hay que buscarlo en todos nuestros estudiantes. ¿Cómo se logra esto? Digo, con la voluntad, la voluntad, la voluntad, muy importante. ¿Para qué? La voluntad, para que ocurra esto. De la disciplina exterior a la autodisciplina, de la motivación exterior a la automotivación, del aprendizaje dirigido al autoaprendizaje, de la obediencia a la autonomía. No, el niño no debe obedecer. Diablos y demonios. Y entonces, obedecer es obedecer, abrirse al deseo de otro. El niño debe cooperar, compartir, ser con. ¿Entienden? Eso hay que dejarle lo que sea. Quiero caminar sin zapatos. Vamos, camina sin zapatos. Es lo mejor para ti. Quiero tirarme del segundo piso. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a subir a barranco y vamos a aventarnos en parapente. A ver qué tanto aprendes con eso. De repente vas a ser acróbata. ¿Ok? Después conversaremos. Estos son los sistemas, sobre todo el lingüístico que utiliza el ser humano. Esa voz de la conciencia muy importante. Esto quiero mostrarles. Esto. Esta es la conciencia, las 11 funciones de la conciencia, del aprender, de la inteligencia ejecutiva. Uno, la atención. Dos, hay que encenderlos. Hay que decirles que atiendan. Hay que motivarlos a que atiendan. ¿Cómo? Con el asombro, que es una emoción muy importante. Ya la tiene el chiquito desde que nace. ¿Cómo? ¿Sí? Con el interés. Pero también es importante, primum non nocere, generar un ambiente, ¿sí? En el cual se sienta comprendido, aceptado, porque la autoeficacia, la autoeficacia es una profecía. Yo sé que lo hago lindo. Por eso es que los talentos, los genios, lo hacen todo de buen talante. Ahí mírenlo a Messi. Debemos controlar los impulsos, definitivamente. Debemos elegir metas y proyectos en la vida, no inmediatos solamente, sino en nuestra vida. Organizar las acciones, ejecutar, perseverar. La flexibilidad es importante. ¿Cómo se logra la flexibilidad? Aprendiendo idiomas. Saltas de uno a otro, a otra red por defecto. Tienen que aprender idiomas. La flexibilidad es importante porque a veces hacemos un plan, fijamos un objetivo y tenemos obstáculos. Y entonces, no, procrastinamos. No, 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 muy difícil, no la hago. No, hay que ser flexibles y hay que buscar caminos, hay que buscar soluciones, hay que caminar por otro lado, gestionar la memoria y la última es la metacognición. Ya, Leo, estos son defectos que podemos conversarlos también. A veces los tenemos en los niños. Ahí terminé. Ya, conversen, pregunten, podemos llegar más allá. Leo, Eh, Deja de compartir tu pantalla, Jorge, sí, para ya, mirarnos. ya. Ok. Activa tu cámara, César, por favor. ¿Qué? Le he pedido a César que active su cámara. Sí, pero tú no la actives, Leo. Tú no actives tu Es que cámara, Leo, no, en el momento que estás que muy viejito, digo. se grabe en la red, ahí está, ya. Mira, en relación a lo que has hablado, quisiera hacerte algunas preguntas y Claro, comentarios. claro. Mira, cuando hablas del error, por ejemplo, Ajá. ¿no? El error es un aprendizaje. Si no existiese error, no aprenderíamos, es mi posición, Definitivamente. ¿no? Definitivamente. Y Muy en bueno. física, por ejemplo, en física no puedes dar ninguna medida de nada si no consideras un error.
Así es. Sí, sí, tienes que saber, por ejemplo, yo quiero medir ciertas cosas en cualquier campo de la física clásica o cuántica, pero tienes que decir cuál es el error que tú tienes que tener al medirlo para que sea válido esa medición. Si Bien, no, no consideras el error, no es así. Y entonces plenamente de acuerdo. hay una relación con el aprendizaje también, ¿no? Ahora, en lo Sí, que yo decía, el animal, obviamente debe haber, yo no sé si será pues inteligencia, pero el animal actúa instantáneamente, ¿no? Por el elemento instintivo, cosa que los seres humanos no lo tenemos. El ser humano actúa de inteligencia, es mucho más deliberadamente. un proceso, ¿no? Eso es lo que pienso. Ahora, hay una persona que por el Facebook dice que el saber es la ciencia y que el saber hacer es la tecnología. Sí, tiene razón. Yo le diría algo más. Yo le diría algo más. ¿Te acuerdas la caverna de Platón? Partimos de nuestras opiniones, que no son pues el 100% seguras. Opinamos sobre esto a través de unas creencias, se llama la doxa, ¿ok? Luego avanzamos hacia la ciencia y las evidencias probadas. Eso se llama episteme, ¿ya? Pero ahora, con la física cuántica y la superposición, el colapso de la función de onda y todas esas cosas que nos han roto la lógica, nuestro sentido común se ha ido, ¿sí? Entonces, hay otra que se llama noesis. Y la noética es la intuición, ¿sí? Automática que nos permite discernir. ¿Y sabes cuándo lo obtienen? Max Planck y Newton en un proceso de sueño, donde consolidan sus quehaceres y se llama serendipia. Eh, Entre nosotros es la famosa chiripa. Es que en el momento que se trabaja en la ciencia, por ejemplo, la intuición aparece, ¿no? En un momento en que el científico tiene que decidir qué hacer ante el desconocimiento de lo que viene, ¿ya? Y ahí utiliza ese elemento que yo lo llamo intuición. ¿Cuál será el mecanismo cerebral? No lo sé, pero eso es lo que ocurre, ¿ya? Ahora, esa es la razón. Ahora, en relación a la respuesta que has dado de ese árbol y otras cosas, por ejemplo, en la cuestión de las hormigas, que fue un elemento muy importante para poder determinar cómo había sido, digamos, cómo se utilizó eso en otros campos del conocimiento. Cuando tú pones a una hormiga se le puso un puente y se le puso un elemento curvo donde estaba el alimento. Las hormigas salían aleatoriamente a buscar el alimento por la parte recta y por la parte curva. Y poco a poco dejaron la parte curva. Iban por la parte recta, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa? Algo misterioso. Las hormigas iban dejando feromonas y obviamente en la parte recta había más densidad de feromonas que iban avanzando que no lo tenía la parte curva. Y por ahí sí iban las hormigas. Mira, Esa idea, esa idea fue utilizada en las comunicaciones como la que estamos usando ahora. Los routers, por ejemplo, ¿por dónde va la señal? El router indica dónde debe ir la señal que nosotros hablamos o mandamos un correo electrónico a cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son las feromonas de las comunicaciones? Son los bits que van dejando en determinados lugares y la señal va por donde hay más densidad de bits, que es la más óptima. eso es cierto. ¿Cómo? Esa idea de Eso es las cierto. hormigas llevó a la ciencia a ese nivel, ¿no? Eso en relación a lo que has hablado del Ya, árbol y pero de las cosas. mira, hay animales que son domesticados. Existe el famoso condicionamiento de Pavlov, ¿no? En el cual ponían a perritos y en la habitación donde ellos estaban, todas las líneas eran verticales desde que nacían. Y otros perritos en que todas las líneas eran circulares. Cuando los sacaron a caminar, los perritos que habían vivido en las líneas verticales veían los escalones de las escaleras, veían las veredas y bajaban y subían. Los de líneas circulares no podían, no podían. Estaban ya estructurados. Su red era inflexible. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos plasticidad cerebral. Nosotros, mira, un papá
sufre un accidente cerebrovascular y queda hemipléjico, ¿ok? El hijo era médico y le dice, papá, ¿sabes qué? Tienes que arrastrarte, babear, ensuciarte, agarrar la comida como puedas, pero hazlo tú. Yo te voy a ayudar, pero hazlo tú. Y así, poco a poco, hasta que logró más o menos pararse, más o menos, el papá murió. Y entonces, al hacerle la autopsia, el hijo le ve en el cerebro que la parte del accidente cerebrovascular, que ya lo había visto en la resonancia magnética, estaba muerta, destruida. Pero el otro lado, ¿sí? Era nuevecito. Recién se había creado gracias al esfuerzo que le había hecho. Plasticidad cerebral. Hasta el último día de nuestra vida, los romanos decían, memento mori, hasta el último instante de tu muerte. Va a haber eso. Plasticidad cerebral. Los animales no la tienen, no la tienen. Hacen una red nueva, bonita, reflejo condicionado, pero ahí queda. No son capaces de deliberar e irse por otro camino espontáneamente, salvo que tú los condiciones. Nosotros no. Le buscamos la sin razón y vamos por donde sea. Esa es la diferencia. Ese ad libitum, ¿sí? Los cristianos decían, et cum spiritu tuo, voy con tu espíritu, ¿no es cierto? O sea, la imaginación de reunir imágenes más allá de lo necesario, la creatividad de desarrollar soluciones y caminos más allá de lo evidente, y así por el estilo. Intuición, creatividad, acuity, affordance. Sí. En la, en relación a la conciencia que has mencionado, Ujú. de acuerdo a tu charla, yo entiendo que viene a ser la información que va obteniendo el ser humano desde que nace, ¿no? Porque esa conexión con la madre y con el ambiente y con todas las cosas va generando en ti un esquema, una estructura que de alguna forma va a ser una especie de patrón en tu comportamiento. Entiendo así, ¿no? La conciencia. Ahora, Ah, para terminar lo que quiero ya intervenir, hablaste de los idiomas, ¿no? Que desarrollan las cosas. muy bueno, ¿ah? Muy ¿Ya? necesario. Eso, por ejemplo, hay una cosa que se ha observado, ¿no? En las lecturas que yo estaba teniendo en esto, porque yo, por ejemplo, ahora que vivo en Estados Unidos, yo me doy cuenta, digamos, cuando tú hablas inglés y cuando tú hablas castellano, tienes un procesamiento en tu cabeza diferente, ¿ya? Incluso se ha visto, por ejemplo, estuve investigando sobre el tema y se ha hecho experimentos con gente para que tome decisiones, por ejemplo. Por ejemplo, dice, va a pasar aquí un tren y va a entrar un viejo, el tren va a frenar o lo puede matar al viejo porque si no se puede descarrilar, algo así. La persona que piensa en su idioma lo hace de manera más reflexiva que cuando piensas en el idioma que no es el tuyo, ¿ya? Eso es una cosa que han considerado porque todas las conferencias mundiales se hacen en inglés muchas veces, pero Sí. las decisiones incluso no se deben tomar cuando se habla así, se tiene que hablar, se ha descubierto que el idioma es importante para ese tipo de comportamiento y nuestras decisiones como seres humanos, ¿no? Básicamente eso. Y finalmente, finalizo lo que quería intervenir, es en relación a lo que hablas de la física, que se ha descubierto muchas cosas, ¿verdad? Mira, lo físico muchas veces hemos inventado muchas cosas. El prim- Esa es la Pero verdad. le están retrocediendo, Leandro. El primer invento fue el éter. Ah, sí, te acuerdas, ¿no? Ahora hay un invento más moderno que le hemos llamado materia oscura. Y la verdad es que nadie sabe qué cosa es la materia oscura, pero es un invento para explicar lo que tú has mencionado también en la charla, un poco todo ese elemento, ¿no? De materia oscura. Nadie ha visto qué cosa es eso ni cómo es nada, ¿no? Ese es un elemento importante que considerar. Bueno, con esto termino mi intervención, Jorge, y te felicito por tu charla. No, No sé, César, si tienes yo, algo. a ver, César. Puedes activar tu micro, No, César. su micro. No se escucha, César, tu micro. Ya, no, yo solamente quería agradecer la participación del amigo, tantas cosas tan interesantes que ha reflexionado, comentado, ¿no? Que, bueno, eh,
yo estoy en muchas cosas de acuerdo. En todo caso, como repito, le agradezco al amigo por su participación. Ojalá que no sea la única, última presentación, creo que se podrían programar para otras oportunidades también temas tan interesantes como el que nos ha conversado hoy día, ¿no? Eso es todo Gracias, lo que muchas podría gracias. decir. Uh, Nosotros es estamos, es un honor nosotros, inmerecido. nosotros estamos pensando, Jorge, continuar con Ah, estas charlas yo estoy de acuerdo, después de Leo. esto. Y, por ejemplo, me parece a mí importante que los docentes que trabajan con niños y trabajan con veces deben conocer estas cosas, ¿no? Cómo funciona el cerebro, cómo se hacen situaciones y la inteligencia, la intuición, el instinto, son cosas importantes, ¿no? ¿Sabes? Ahora, Y muchas Cayetano, veces nosotros hemos sido formados de determinadas cosas, ¿no? Yo te comentaba antes de comenzar, yo en la última charla que vamos a hacer, vamos a hablar con César. Yo considero, por ejemplo, cosas que, así como la conciencia desaparece con la madre, nosotros también, de alguna forma, si tú tienes docentes que de alguna forma tengan el conocimiento de cómo funciona el cerebro, las cosas, probablemente tendríamos, formaríamos mejor a un ser humano, ¿no? No sería un buen alumno de los, tal vez no sería un buen alumno de las materias, pero sí sería un buen alumno de la vida. lo que es ideal. No, sí, tú no eres físico, tú eres un ser humano, Leandro. Yo Claro, no soy médico, voy siendo un ser humano. ¿Sí? Sí, esa es ese la es el cuestión. asunto. Esa es la cuestión. Así Yo, que gracias, siempre, Leo. yo tengo mucho cuidado siempre cuando hablo de la mecánica cuántica y de esas cosas, ¿no? Porque, de veras, te voy a ser sincero, y acá en nuestro colegio, por ejemplo, hay expertos de la mecánica cuántica, ¿no? Ah, Casi tienen un doctorado, pero ¿qué cosas son? Uno no sé qué cosa es, el otro es otra cosa. Y el pretexto de hablar hablar de la mecánica cuántica es justamente para poder simplemente justificar cosas que, bueno, en la sociedad especialmente, ¿no? En la sí, sociedad. ¿no? Y es así. Bueno, No, 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 Jorge, te pero agradezco ya, mucho tu no, a presentación. ustedes, a ustedes, a ¿Ya? ustedes por escucharme. Vamos a estar conectándonos en el futuro Claro, porque esta charla la vamos a continuar con César. claro que sí. Y muchas gracias por todo y ojalá volvamos a las canchas, pues. Ojalá, Leo, ojalá. Un abrazo grande, Jorge. Un Saludos. abrazo, Leo, Gracias. un abrazo. Chao, César. Gracias. Chao, César. Chao. Chao, Hasta muchas luego. gracias. La próxima No, oportunidad. Gracias, gracias, a Leandro. ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.